chivirín, bururún, bararán, quililín, quililín, tuliquitaca, tin marín, acerejé, tingola, timbal, pacumpirin, cumpá. Estamos en el vocabulario, con palabras, conocimientos, sabiduría y especialmente los refranes de la abuela. Estrellitas en el mar es un espectáculo para toda la familia basado en cuentos y cantos. A cualquier provincia, municipio o lejano lugar, podemos este espectáculo llevar. Natividad, bautizos y cumpleaños, cualquier motivo de alegría hace memorable ese día. Presentamos para ti Estrellitas en el mar, con el cantautor Félix Ramírez Sepúlveda y el personaje Cuento Bastón, uno cantando y otro contando. Un concierto de amenas curiosidades, educación y divertida sabiduría. Te vas a recordar para siempre de esa desbordante alegría. Llámanos, le dijo un gato a otro gato. Para contrataciones, aquí están nuestros congatos. La Guerra de la Restauración Dominicana fue una guerra llevada a cabo en Santo Domingo desde 1863 hasta 1865 entre los dominicanos y España, que el conservadorismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del país 17 años después de la Guerra de Independencia contra la República Haitiana y 42 años de que los habitantes de la parte oriental se declararan independientes de España. En 1861, el general Pedro Santana había arrebatado la presidencia a Ramón Buenaventura Báez, quien había quebrado la tesorería de la nación con grandes ganancias para sí mismo. Frente a una crisis económica, así como la posibilidad de un nuevo ataque de Haití, Santana pidió a España que retomara el control de su antigua posesión bajo la categoría de provincia, con tan solo 17 años de independencia. Al principio, la monarquía española estaba preocupada, pero con los Estados Unidos ocupados con su propia guerra civil e incapaces de imponer la doctrina Monroe, consideraba que había una oportunidad para reafirmar el control en América Latina. El 18 de marzo de 1861 se anunció la anexión y Santana se convirtió en el gobernador general de la recién creada jurisdicción. Sin embargo, este acto no fue bien recibido por todos. El 2 de mayo, el general José Contreras lideró una fallida rebelión y Francisco del Rosario Sánchez encabezó una invasión desde Haití, cuyo gobierno, aunque oficialmente neutral, le preocupaba que España afianzase su poder en la zona, pero fue capturado y ejecutado el 4 de julio de 1861. Eventualmente Santana renunciaría a su cargo en enero de 1862, tras sostener diferencias con las autoridades españolas en Cuba que limitaron su poder y que se destituyeron a sus amistades para colocar a peninsulares en los cargos de poder. La reina Isabel II le confirió el marquesado de las Carreras como compensación por sus servicios al reino. Las autoridades españolas comenzaron a alienar a la población en general mediante el establecimiento de una política conocida como bagajés, que requería que los ciudadanos entregaran cualquier animal de trabajo a los militares españoles, sin ningún tipo de garantía de indemnización. Esto fue especialmente problemático en la región del Cibao en el norte, donde los agricultores dependían de sus animales para su sustento. Un segundo factor fue cultural. El nuevo arzobispo de España se horrorizó al descubrir que un gran número de parejas dominicanas no estaban casadas bajo la Iglesia Católica. Esta situación se produjo debido al pequeño número de sacerdotes en el país, así como la pobreza y la falta de caminos y transporte para llegar a una iglesia para casarse. Con las mejores intenciones, el arzobispo Bienvenido Monzón
quería poner remedio a esta situación en un corto tiempo, pero sus demandas solo irritaban a la población local, que había llegado a aceptar el estado actual de los nacimientos ilegítimos de forma normal. Económicamente, el nuevo gobierno también impuso aranceles más altos para los productos no españoles y los buques, y trató de establecer un monopolio sobre el tabaco, contrariando a las clases comerciantes también. A finales de 1862, los funcionarios españoles estaban empezando a temer la posibilidad de una rebelión en la región del Cibao. El sentimiento anti-español no era tan fuerte en el sur. Por último, había rumores de que España volvería a imponer la esclavitud y enviar a los dominicanos negros a Cuba y Puerto Rico. Mientras tanto, España había emitido una orden real en enero de 1862, declarando su intención de recuperar los territorios que Toussaint Louverture había tomado por Haití en 1794. En un intento de sofocar los disturbios en Dominicana, las tropas españolas habían desalojado a los haitianos que vivían en estas áreas a lo largo de la frontera haitiano-dominicana. El presidente haitiano, Fabre Geffrard, renunció a su posición de neutralidad y empezó a ayudar a los rebeldes dominicanos. El malestar general que existía en la ahora colonia de Santo Domingo ya era evidente en los meses de noviembre y diciembre de 1862, cuando los oficiales españoles presentían el estallido de una rebelión en breve plazo. El Cibao, según los informes, era la región más inclinada a una rebelión. El comandante Cayetano Velázquez, al mando de un grupo de 150 hombres, asaltó el pueblo de Neiva y tomaron cautivo al jefe militar del mismo, General Domingo La Sala, tomando municiones y armamento. Este movimiento estaba falto de preparación, lo que fue causa de su fracaso. El alcalde ordinario mandó arrestar al comandante Velázquez y sus hombres se rindieron sin poner resistencia alguna. Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez lideraron una incursión en el Cerro de Capotillo, en Dajabón. Este hecho del 16 de agosto de 1863, conocido como el Grito de Capotillo, fue el inicio de la guerra. Las ciudades del Cibao se fueron sumando a esta rebelión de tal manera que el 13 de septiembre el ejército sumaba unas 6.000 personas que se atrincheraron en la frontera de San Luis de Santiago. Los rebeldes, con José Antonio Pepillo Salcedo a la cabeza. Después de varias batallas, el conflicto terminó con la victoria dominicana, debido a la retirada de las tropas españolas tras las Cortes ordenar su repliegue, debido a que los costes de la guerra eran muy altos y no necesitaban el territorio. Estrellitas en el Mar es un espectáculo para toda la familia basado en cuentos y cantos. A cualquier provincia, municipio o lejano lugar, podemos este espectáculo llevar. Natividad, bautizos y cumpleaños, cualquier motivo de alegría hace memorable ese día. Presentamos para ti Estrellitas en el Mar, con el cantautor Félix Ramírez Sepúlveda y el personaje Cuento Bastón, uno cantando y otro contando. Un concierto de amenas curiosidades, educación y divertida sabiduría. Te vas a recordar para siempre de esa desbordante alegría. Llámanos, le dijo un gato a otro gato, para contrataciones, aquí están nuestros congatos. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído toiticas mis estrellas por el suelo.
A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerza pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Y que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su negra. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pise. La patria es el hombre, que no pise. La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria muchacho, 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 que para la patria, que no pise tu corazón, tu corazón, tu corazón. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposas, que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. A mi crucita de mayo le puse sus florecitas, Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposa. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa.
hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. Un millonario fue pobre, muchas veces durmió en piso. Si contamos su dinero, ahora está en el paraíso. Un tacaño se maneja con una mente precaria, tiene problemas en el alma y no en la cuenta bancaria. Soñaba con restaurante y mucha gente contenta. El tacaño se despierta para no pagar la cuenta. El tacaño ve en la tele una misa semanal y cuando viene la ofrenda, él se cambia de canal. El tacaño es estudiado como una mente anormal, hombre que tiene dinero y ni en él quiere gastar. Todos hemos conocido casos de tacañería. Duermen 3 viejos pegados habiendo cama vacía. Se le murió la mujer, solo un sádico se alegra. Se casó con la cuñada, dizque ahorrándose la suegra. Todos hemos conocido casos de tacañería. Duermen 3 viejos pegados habiendo cama vacía. Un tacaño bien vestido, elegante y pimpollo, unos calzoncillos viejos, zurcidos llenos de hoyos. ¿Qué es ser un tacaño? Se dice de la persona poco dadivosa, que valora en exceso el dinero o que es sumamente apegada al mismo y tiene un interés en gastar lo menos posible. ¿Cómo se comporta una persona tacaña? Los tacaños suelen ser personas que no gastan prácticamente nada y no estamos hablando de los necesarios sino de no gastar también a expensas de los demás. Quienes están alrededor de tales personas se dan cuenta y pueden vivir situaciones algo complicadas. ¿Cómo se debe tratar a una persona tacaña? Si convives con un tacaño sabes que tú no quieres vivir así, pero no le critiques o le pagues con la misma moneda. Disfruta tú que puedes, pon límites claros, no tragues, pacta con tacto cómo van a ser los gastos. ¿Qué hay detrás de la personalidad de un tacaño? Es un rasgo de personalidad patológica muy relacionado con el miedo, el catastrofismo y la necesidad de tener siempre el control. Todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida alguna situación incómoda a causa de un tacaño. ¿Qué debo hacer para no ser tacaño? Tener tiempo de esparcimiento es vital para que tu cuerpo se mantenga en buenas condiciones y tus relaciones personales fluyan. Cuando los padres sacrifican vacaciones familiares por no gastar, no solo evaden el desembolso, también influyen en la configuración de la personalidad de los hijos. Mauro Croce y Guillermo Lockhart, 2 autores destacados dentro del mundo del suspenso y el terror, han unido sus fuerzas para crear una historia única, terrorífica y apasionante. La primera y gran novela de Voces Anónimas
que permanecerá en la mente del lector durante mucho tiempo. Millones de personas del mundo entero coinciden a la hora de afirmar que Dross Rotzank, Ángel David Revilla, es la voz número 1 del terror. Uno creería tener un terrible problema de visión al ver semejante cosa, a un doble exacto, haciendo exactamente lo mismo. Pero las 13 alumnas lo vieron al mismo tiempo. Este talentosísimo narrador de historias participó en numerosos capítulos de Voces Anónimas. Y hoy queremos compartir con todos ustedes un nuevo video con sus escalofriantes relatos. Así que, como les digo siempre, apaguen la luz de su habitación, suban el volumen y déjense llevar por la voz del mejor narrador de historias del mundo. Estas son las 6 historias más impactantes narradas por Dross Rotzank. Número 6. El torturador. Se internan en la maleza y descubren una hacienda que había funcionado en el siglo XVIII. Las ventanas estaban rotas, las puertas abajo, el lugar estaba miserable, las plantas habían entrado completamente y la madre naturaleza básicamente se había apoderado por completo del lugar. Lo investigan, se meten a ver y descubren que de buenas a primeras el sitio había sido un laboratorio de minerales, ¿verdad? Uno bastante rústico, donde de repente sacaban plata u otras cosas. Empiezan a limpiarlo porque el lugar, por supuesto, sirve como un museo. México es un país sumamente turístico. Muchas de sus ganancias la obtienen por el turismo, porque está lleno de cosas formidables y maravillosas. Y entonces dijeron, bien, acabamos de descubrir una edificación del siglo XVIII, vamos a adaptarla bien y vamos a limpiarla. Pero mientras están limpiando, una tarde, hacen un descubrimiento. Se dan cuenta, barriendo, de que el lugar tenía un sótano, y un sótano muy grande, unas puertas que se abrían en dos gigantescas. Se miran las caras, abren, rompen la cadena oxidada que habrá quedado de aquel entonces, lo abren y hay unas escaleras que van hacia la oscuridad. Van los expertos con lámparas y lo que en un principio creían que podía ser un sótano rústico, una bodega, es un lugar inmenso, casi tan grande por debajo como lo era la casa, la edificación arriba. Cuando lo empiezan a llenar de luces, emerge lentamente el horror. Aquel sitio había sido un lugar de tortura. El señor Fernando de Miera era el enviado de la Inquisición, era el emisario del Vaticano. Esta persona tenía mucho poder, y aunque las autoridades mexicanas no veían con buenos ojos prácticas demasiado medievales, el hombre se vio orillado dentro de su maldad y de su fanatismo a tener su propio tribunal de la Inquisición instalado en el sótano de aquel lugar, donde él era juez y verdugo. El señor de Miera tenía un talento extraordinario para la maldad, y sus aparatos de tortura así lo prueban. Quien entraba ahí no volvía a salir, pero la muerte era solo un descanso. Algo tan tenebroso como el final era lo mejor que le podía pasar a un individuo cuando entraba escaleras abajo a los predios del señor de Miera. Podían llegar a ser torturados por días y tenían varios aparatos, entre ellos la rueca, donde los amarraban de piernas y brazos en una rueda y les daban vuelta lentamente hasta sumergirles la mitad del cuerpo en agua. Y justo cuando estaban a punto de asfixiarse, cuando habían tragado agua, cuando tenían líquido en los pulmones, los sacaba de vuelta.
y así podía estar jugando con ellos durante horas, en búsqueda de alguna lunática confesión que seguramente había sido extraída a la fuerza y era completamente falsa. Una persona tan desesperada que abandonaba sus ganas de vivir para que de una vez lo mataran. El señor de Miera era tan nefasto que él había dispuesto una celda justamente en un ángulo de los aparatos de tortura, para que quien estuviera prisionero pudiera ver por 2, 3 o más días lo que le iba a esperar. Él infligía una terrible tortura psicológica, y vaya si tenía aparatos terribles para demostrar qué tan ruin podía llegar a ser. Estaba el potro, donde amarran a una persona de las extremidades en una plancha y por medio de un engranaje con una palanca comienzan a estirarlo y a estirarlo y a estirarlo hasta que las coyunturas, el hueso con los tuétanos, todo lo que une se desgarra y una persona termina desangrándose por dentro. Hay un límite muy agudo en que el ser humano puede soportar ser estirado, y esto lo sobrepasaba y empleaba la fuerza de un inquisidor jalando la palanca hasta que finalmente te destrozaba por dentro y te desgarraba la piel. Había otro que se llamaba la Dama de Hierro. Este era terrible. Era un sarcófago como de 2 metros de alto. Metían a una persona adentro y la tapa del sarcófago tenía pinchos. Cuando cerraban la tapa, estos pinchos te penetraban y causaban un dolor terrible. Pero la maldad no termina ahí. Los pinchos estaban colocados de manera muy sesuda para que no te atravesaran un órgano delicado. Todo esto con la intención de prolongar el suplicio. Incluso para la época y para la moral de la época había que tener una mentalidad muy especial para hacerle este tipo de cosas al prójimo. Y el señor de Miera, desafortunadamente, era la persona indicada. Los restos de una mujer, los huesos, mejor dicho, indican que a él también le gustaba emparedar a las personas. Las metía contra un muro y construía una pared de ladrillos desde abajo hacia arriba. Todo para torturar psicológicamente a la presa. Lo último que tapaba era la cara, para que la persona gritando, llorando, chillando, suplicando, tuviera una probada durante las horas que duraba esa operación de cómo iba a ser su final. Había una tortura especialmente espeluznante. Le ponían algo en la cabeza a la víctima para que no se moviera. Y en la parte posterior del aparato había una tuerca enorme que uno podía girar con los dedos, con la mano abierta. Y mientras tú más la girabas, el otro extremo de la inmensa, de la gigantesca tuerca, te presionaba la vértebra. Y la idea era darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, o pena de los gritos, de los llantos de la persona torturada, hasta matarla. El río de sangre corriendo por su espalda, goteando en el suelo, pero no se debía parar hasta romperle el hueso, hasta que sonara crack con el último jirón. Finalmente, la arqueóloga que hizo este gran descubrimiento, junto con sus colegas, trató de reconstruir lo más que pudo de la historia. Se sabe que el señor de Miera torturaba a las personas, se sabe que era un inquisidor. No se sabe muy bien cuál fue su final, pero especulan. Y es que el terrible inquisidor cometió un grave error. Su fanatismo, su maldad, quizá no le permitió ver que una de sus víctimas lo iba a meter en un terrible problema. No se le ocurrió mejor idea que señalar a la esposa de un marqués muy poderoso como hereje. La hizo secuestrar y, por supuesto, la pobre dama no salió con vida
del tribunal secreto del señor de Miera. Pero hubo un detalle: el marqués se enteró de lo que pasó. Se especula que lo mandaron a asesinar, probablemente de una manera tan terrible como él había despachado a sus víctimas. Y quizá fue esta la manera en que tan nefasto personaje encontró su justo y merecido final. Estrellitas en el Mar es un espectáculo para toda la familia basado en cuentos y cantos. A cualquier provincia, municipio o lejano lugar podemos este espectáculo llevar. Natividad, bautizos y cumpleaños, cualquier motivo de alegría hace memorable ese día. Presentamos para ti Estrellitas en el Mar con el cantautor Félix Ramírez Sepúlveda y el personaje Cuento Bastón, uno cantando y otro contando. Un concierto de amenas curiosidades, educación y divertida sabiduría. Te vas a recordar para siempre de esa desbordante alegría. Llámanos, le dijo un gato a otro gato. Para contrataciones, aquí están nuestros congatos. Doppelganger. Todos dicen que sobre la faz de este mundo tenemos un doble, alguien idéntico a nosotros. Es una creencia muy extendida. Sin embargo, la parte más oscura de esta superstición deviene en el doppelganger. Es una palabra alemana compuesta y versa sobre un doble exactamente igual a nosotros. Pero en este caso particular, es un doble que no augura absolutamente nada bueno. Se dice que cuando tu doppelganger aparece, es porque no te queda mucho tiempo de vida, porque vas a morir muy, muy pronto. Y a pesar de ser algo absolutamente increíble, la historia ha documentado apariciones de doppelgangers terribles. Por ejemplo, se dice que la reina Isabel I, pocas semanas antes de su muerte, gritó despavorida de tal manera que todos los guardias en el palacio se enervaron y fueron corriendo a la habitación real. La mujer dijo haber visto a una doble exacta de ella. En los Estados Unidos se dice que el presidente Lincoln vio a uno pocos días antes de ser asesinado. Sin embargo, el caso más famoso de un doppelganger, y es porque se trata del mejor documentado, viene de Letonia. El director de una escuela contrató a una maestra francesa en sus veintitantos, muy joven, llamada Émilie Sayet. Émilie era enérgica, de buen carácter, pero las cosas que sucedieron en torno a ella no se olvidaron más. Un día ella estaba dando la lección escribiendo de cara al pizarrón, cuando sus 13 alumnas se quedan pasmadas porque ven al lado de la maestra a una doble exacta, como si fuera un espejismo, también escribiendo en la pizarra. Uno creería tener un terrible problema de visión al ver semejante cosa, a un doble exacto, haciendo exactamente lo mismo. Pero las 13 alumnas lo vieron al mismo tiempo y todas se debieron haber visto mutuamente las caras en sopor, blancas. La visión duró un par de minutos y se desvaneció. Obviamente, las niñas se lo contaron a otras compañeras, que a su vez se lo contaron a los padres.
Se dice que el director del instituto se enfureció porque pensó que eran tonterías de ellas, bobadas, chiquilladas. Pasó el tiempo y la historia cuenta que el doppelganger de Émilie Sallé apareció varias veces. Pero la anécdota que quedó en la posteridad fue la siguiente. Poco a poco la profesora Sallé estaba más deprimida, estaba más desganada, estaba más demacrada. Había adelgazado, tenía la cara chupada, las manos feas, enervadas. Una clase muy importante. Estaban 40 alumnas y una maestra les estaba tomando la lección. Si uno giraba la cabeza y veía a través de la ventana, podía ver a la profesora Sallé recogiendo flores afuera. Pero entonces la maestra termina de dar su lección y se va. Para sorpresa de las estudiantes, aparece Émilie Sallé y comienza a dar la clase escribiendo en el pizarrón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la profesora Sallé estaba también afuera al mismo tiempo recogiendo flores. Nuevamente el pavor y el doppelganger de Émilie Sallé se hallaba ahí escribiendo en la pizarra. Reuniendo todo el coraje del que es capaz, la niña más valiente se levanta y comienza a caminar entre los pupitres lentamente, en dirección al doble de la profesora Sallé. Ellas instintivamente lo sabían, porque la que se veía a través de la ventana recogiendo flores era la demacrada, era la pálida, la que casi parecía una momia, mientras que la que tenían delante se veía perfectamente normal. Esta niña, con un coraje que ya quisieran los chicos, caminó hasta estar al alcance del doppelganger y entonces levantó lentamente el brazo y trató de tocarla, solo para constatar que aquel doble maldito se desvaneció como por arte de magia. Todas las niñas al unísono, las más de 40 en aquella aula, comenzaron a gritar desaforadamente. Y fue así como el rumor se hizo demasiado grande y demasiado fuerte como para ser contenido. Al director no le quedó más remedio que despedir a Émilie Sallé, a la demacrada maestra Sallé. Y nunca supimos qué fue de ella, aunque sin dudas no se augura absolutamente nada bueno. La reputación de la escuela a raíz de ese incidente, porque 13 chicas es una cosa, pero 40, más de 40, fue tal, aquel manchón fue tal, que el instituto tuvo que cerrar poco después. Que te aparezca un doppelganger es una de las cosas más miserables que puedes padecer. Si me lo preguntas a mí personalmente, y teniendo en cuenta la anécdota de la profesora Émilie Sallé, yo diría que es una especie de parásito sobrenatural, un parásito que consigue existir robando la energía de uno y que no se va a detener hasta que finalmente te fulmine. Número 4. ¿Quién es? La historia que les voy a contar es una de las más perturbadoras que me ha llegado en los últimos tiempos. Al escuchar esta anécdota de boca de una de las protagonistas, no pude evitar sentirme expuesto a un terror extremo que habita en la oscuridad muy cerca de nosotros. Resulta que aquella noche, la noche que ocurrió todo,
Mariana se internó junto con Ignacio y sus amigos en una vieja casa abandonada, la mansión Brouchet. Para quienes no están al tanto de todo este caso, resumiré brevemente su historia. Se trata de una casa estilo palacete, construida a finales del siglo XIX, en la cual vivió durante mucho tiempo la familia Brouchet, una de las más adineradas de Argentina. En esa casa, se cuenta, hubo de todo: incestos, violaciones, asesinatos. Pero la casa realmente se hizo conocida por una de sus últimas moradoras, Madame Brouchet, de quien se decía era medium. La mujer tenía el don de la adivinación y practicaba la magia negra. Todo el mundo le temía y evitaban pasar por la gran casa. La mujer murió sola. Desde entonces, la casona permaneció deshabitada y adquirió con el tiempo las dimensiones de una auténtica leyenda urbana. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Espacios Ocultos, donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente. En la provincia de La Vega, en República Dominicana, existe una casa deshabitada desde hace más de 80 años. Cuenta la historia que en dicho sitio vivía una familia normal, hasta que un día el padre hizo un pacto con el diablo y jamás se supo de ellos. Los moradores y vecinos afirman que lo malo de esta casa se encuentra en la escalera que conduce al segundo piso. Como habitualmente se construyen relatos sobrenaturales en torno a sitios como este que acabamos de relatar, y esta casa abandonada no podía ser la excepción. Pero la historia real de esta casa es la que te contaremos a continuación. En 1924 el entonces presidente de la República Dominicana Horacio Vázquez cede por mediación de su esposa Trina de Moya una parcela de tierra ubicada entre Santo Domingo y La Vega, en el kilómetro 5, al señor Antonio Parrilla, colaborador en la reciente campaña electoral del 16 de mayo de ese año. Parrilla construye una casa en la parcela para él y su familia, amorosa con la esposa de dicho presidente. La casa fue quemada con las 3 hijas de Parrilla dentro. No hay registros de que esto haya sido parte de la orden dada por Vázquez. Para febrero de 1930 el entonces comandante del Ejército Nacional Rafael Leónidas Trujillo, como forma de desafiar la autoridad del presidente Vázquez, firma personalmente la orden de liberación de Antonio Parrilla. En hechos no relacionados, opositores de Vázquez se levantan en rebelión obligando a este último a renunciar a la presidencia e irse en exilio. Parrilla fue finalmente puesto en libertad el 3 de marzo de ese mismo año y retorna al lugar donde vio con vida por última vez a su familia. En marzo de 1930 Parrilla construye nuevamente la casa en el mismo terreno del kilómetro 5 de La Vega. Los cimientos que levantó entonces son los mismos que pueden observarse hoy en día en la casa abandonada de la carretera Duarte. Parrilla desentierra los restos de sus hijas y se cree que los enterró en algún lugar de la casa. Los lugareños dicen que lo malo de esa casa se encuentra enterrado en la fosa que está en la parte de atrás. En mayo de 1933 testigos afirman haber visto cómo una mano blanca arrastró el cuerpo de la niña de 9 años, Fiordalisa Martínez, hacia el fondo del río Jimeno, de 3, del área alrededor del kilómetro 5 de La Vega. En 26 de enero de 1931 Antonio Parrilla entra en el destacamento policial de La Vega y le dice al sargento de turno que ha terminado la tarea que le impuso el diablo, y acto seguido se hace una herida horizontal en el estómago con un machete.
Muere en tan solo unos minutos. Se forma un grupo de personas, entre ellos policías y gente del pueblo de La Vega, para ir hasta la casa de parrilla del kilómetro 5 donde encuentran un total de 12 cuerpos infantiles desmembrados y en estado de descomposición. Cuando el reporte llegó a manos de Trujillo, todos los policías del destacamento de La Vega fueron trasladados a la frontera con Haití y se clasificaron como secretos los archivos de la subsecuente investigación. Se cree que por supersticiones del jefe la casa no fue derrumbada, sin embargo, el acceso a ella fue terminantemente prohibido hasta el final de su régimen en 1961. Hasta el día de hoy la casa permanece abandonada. Sí sé que en la casa puedes escuchar el sonido de una mujer caminando con tacones altos y quien quiera que intente pasar una noche en la casa amanece fuera de esta. El que me habla de los defectos de los demás, con los demás habla los míos. El que no está seguro de su memoria no debe hablar mentiras. Hasta no ver, no creer, esa es la clave. Más vale gota que dure que chorro que se acabe. En casa de jabonero, el que no cae resbala. Manejar silencio es más difícil que manejar la palabra. Chivirín, chivirín, bururum, bararán, quililín, quililín. Tuliki taca, tin marín, acerejé, tingola timbal, pacumpirin cumpacumpa. El vocabulario está terminando y otra vez estamos invitando. Nos vemos en la próxima semana.